El amor y la música fueron las herramientas para sanar el alma de Niki Erco, una artista que transformó en letras inspiradoras las heridas de su niñez. Esta entrevista para mí es una cita que craneó y planeó Dios. No es casualidad que estemos aquí. Para contextualizar un poco a la gente que ve este podcast, yo grabo en un día 4 entrevistas y saco 4 blusas para esas 4 entrevistas. Y hoy por cosas de la vida alisté 5. No tenía esta entrevista planeada, pero así es Dios y así son las cosas de la vida. Y esta camisa que tengo puesta hoy, además es dorada porque siento que es un espacio muy especial, con una invitada muy especial que hace parte de esos amores de mi corazón y que ella sabe que yo soy poco expresiva y que se lo estoy diciendo mirándolo a los ojos. Me encanta tenerte aquí y te agradezco. Más adelante sabrán por qué agradezco, porque que ella esté aquí es un acto de valentía impresionante. Niki, gracias por hacer parte de este episodio. Ay, mi Tati, gracias a ti. Yo no tengo duda que esto es un plan de Dios. Te decía que todas las cosas que a veces tienen que pasar para que algo suceda, ¿no? Para que este momento pase. Ajá. Y desde, creo que nos conocimos, siempre supe que tú eras una mujer con propósito y de alguna forma también me has ayudado a mí a conectarme con mi propósito. Quiero empezar contando la historia de cómo nos conocimos, porque además es una historia bastante particular. Y es que a Niki la conozco hace como ¿cuántos años? 5, por ahí unos 9, 10. ¿Qué te digo? No, yo creo que por ahí unos 8 o 9 años quizá. Yo a Niki la conocí como corista de una agrupación vallenata. Yo era su jefe, yo le pagaba. Sí. Y hubo una conexión muy bonita en esa agrupación en la que trabajabas. Ahí te veía con tu pareja en ese entonces, que también es tu actual pareja, Sí. Cami. Pero pues sencillamente hacías parte de músicos o de un grupo de músicos y debo decirte, incluso te lo manifesté en su momento, que sentía como un brillo especial en vos. Siempre te decía como, no sé, es que me pareces especial, me parecen los dos, porque siempre iban los dos. Entonces vos como corista y él hacía parte de... Él era bajista y a veces tocaba guitarra. Bueno, es un instrumentista espectacular. Pero entonces siempre andaban los dos y yo les veía algo diferente. Y se fue formando una amistad súper bonita que conservamos hasta este momento. Pero pasamos por muchas cosas, desde otra posición, no tan cercana como ahora, pero ¿qué recuerdas de ese momento? Uy, de ese momento recuerdo muchas cosas. Recuerdo como esa mujer emprendedora en ti, ¿no? Y creo que el músico, ¿no? El artista es un emprendedor por excelencia. Total. Porque uno como músico, como artista, debe creer ciegamente en lo que uno hace, pero además siempre tarda uno un tiempo en encontrar qué es lo que uno hace y cuál es el real propósito de eso que uno hace en un mundo de entretenimiento que es inmenso. Hablemos de tu carrera. Siempre te conocí como músico, siempre te conocí como artista, siempre te conocí y te destacaste por tu voz. De hecho, de pronto para la gente que no conoce mucho lo que hay detrás de la vida de un músico, que además es muy complejo y muy difícil, recuerdo mucho que tu voz brillaba, pero que además tu voz se golpeó mucho porque a veces tenías que adaptarte de pronto a géneros musicales que no hacían parte de tu esencia. ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegó la música a tu vida o cómo llegaste a la música? Yo siento que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos un propósito grande de estar aquí. Pero no solamente tenemos un propósito, sino una herramienta. Todos. Así uno se tarde a veces en encontrarlo, ¿no? La música tiene un propósito enorme, gigante en mi vida, es lo que mueve todo mi ser. Y llegó, la verdad, sin que yo lo pidiera. En algún momento, simplemente yo desde chiquita ya
cantaba, ¿no? Y yo pensé que todo el mundo quizá podía cantar porque yo cantaba. Y yo me acuerdo de estar o de irme a un rinconcito y de tratar de estar a solas en ese momento conmigo. Hace poco hablaba con mi novio de que hay una cosa a la que yo le tengo un miedo, ¿no? Ujú. Y es a la oscuridad. Sí. Y el cantar era algo tan mío desde chiquita que yo recuerdo que utilizaba una habitación de la casa de mi abuelita al fondo de la casa que estaba vacía, pero me daba tanta pena que me escucharan cantar que yo esperaba como que todos se fueran y como a estar medianamente sola y yo me encerraba en esa habitación sola y no prendía la luz para que nadie se diera cuenta de que yo estaba ahí y me daba miedo la oscuridad. Y yo apagaba la luz y me acuerdo eso que cuando tú apagas la luz que sientes que tienes a alguien detrás así como que y corre. Entonces yo me acuerdo que apagaba la luz y yo me iba así en la pared. Y me deslizaba en la pared, así. Pero cantando. No. Hasta que llegaba así como un rinconcito y me quedaba en el piso y empezaba a cantar. Y era tanta la paz que yo sentía cuando cantaba para mí en ese momento o cuando me dejaban volver por mi sonido que se me olvidaban mis miedos más profundos. Entonces finalmente la música o el canto para mí llega como esa herramienta contra el miedo. Y en ese trasegar como de la vida, canté aquí, canté allá, empecé a cantar en los bares cuando tenía como 16 años y me empezaron a pagar por cantar. Un bar que quedaba súper lejísimos de mi casa, pero a mí no me importaba absolutamente nada. Yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y llegaba con plata y, mamá, plata para la casa. Y lo estoy haciendo cantando. Entonces eso para mi mamá fue como, siga cantando. Pero obviamente con ese miedo de que finalmente de la música supuestamente no se vive, ¿no? Y finalmente empecé a estudiar música en las noches. Trabajaba de día. Y estudiando música y claro, encontrándome con otro montón de gente, empecé a cantar en bares, a cantar en eventos, a cantar y cantaba de donde podía. Tenía una sed de cantar impresionante. Y ahí conocí al gran amor de mi vida. Ojito rojo y volteado y todo. Es Cami. Sí. Ujú. Y bueno, Cami, la verdad es que sí, ha sido un... Yo siento que él es un maestro, la verdad. Ujú. Que es como no sé cómo explicarlo, pero es que tiene tanta, como tanta sincronía en nuestra vida, nuestras cosas, como tantos, como con tanto propósito que... Y aprendo tanto todos los días de él y me ha acompañado de tantas maneras que no sé, no siento que es algo de antes. Ujú. Siento que es un encuentro de, no sé, vidas anteriores y siento que quizá estuve mucho tiempo esperando por él y que quizá en esta vida se nos dio volver. Uno los ve a ustedes dos y sobre todo te ve hablando con esa dulzura y con ese amor. Y por lo general uno siente cuando ve una persona como vos que ha tenido una vida, la palabra ni siquiera es fácil, sino que la vida le ha sonreído todo el tiempo. Y Así hablando de es. temas de amor específicamente, pues al ver esa relación tan bonita, tan sana, que yo siento que los dos son soporte porque los conozco muy bien y desde hace muchos años, uno los ve y uno dice, no, pues es que a esta mujer le tocó súper fácil o no se chocó con episodios difíciles en el pasado en términos de amor. Y eso fue una percepción que yo tuve y me acuerdo como si fuera ayer, Nikki, una tarde-noche que llegamos de un evento, si no estoy mal, en esa época cuando trabajabas en esta agrupación como corista y te sentaste en mi casa. No sé si te acuerdas de ese Sí. día porque lo recuerdo perfecto. Y a veces entrabas, no sé qué, ay, me voy a tomar algo y tomabas, no sé, café, gaseosa, lo que fuera. Y en ese momento las cosas se dieron así. Y llegaste, te sentaste, no éramos las mejores amigas y de repente empezaste a abrirme tu corazón de una manera que hasta hoy no se me olvida. Y para mí fue un choque demasiado fuerte por lo mismo, porque te veo tan dulce, tan amorosa que cuando escucho esta historia dije,
¿cómo es posible que alguien que haya atravesado por lo que atravesó tenga hoy todavía esa disposición y esa valentía y esa fuerza para amar? ¿Qué pasó? ¿Cuál es esa historia? Uf. Bueno, esa historia es una historia que creo que han vivido muchas mujeres, pero que hasta hoy en día sigue el secreto, ¿no? Ese tabú de, de esto no se habla, esto no. Y es una historia de abuso, abuso sexual. Fui una niña abusada desde los 4 años. Em, durante mucho tiempo pasé, como que esa época de abusos fue desde los 4 hasta los 16 años aproximadamente. Y fue algo que claramente marcó mi vida y a raíz de romper ese secreto empezó todo un proceso de sanación que llevo hasta ahora, en el que la música ha hecho parte esencial de todo este proceso. Pero bueno, para contarte un poco, empecé siendo abusada desde los 4 años por un tío político en ese entonces que llegó a nuestra casa, una familia de mujeres, mi abuelita, una mujer de Santander, que llegó porque también sufría de otra serie de abusos en Santander desde sus 4 años justamente también, porque la ponían a trabajar durísimo. Entonces ella decidió salir con su hermana a Bogotá como a buscar nuevas oportunidades y llegó a trabajar en casas de familia. Y en estas casas de familia pues también la golpeaban, la maltrataban. Y una vez mi abuelita cogió sus cositas, ella sola, una mujer campesina, cogió, me cuenta ella, que empacó en una cajita cositas que podía, que unos cucos, unas cositas ahí, y se fue con su cajita a una iglesia. De ahí viene mi familia, de esa mujer fuerte y valiente. La mayoría de episodios o de casos de abuso se dan en familias disfuncionales, en familias que tienen problemas estructurales, como el que no haya una imagen paterna, ¿no? Sí. A veces eso se normaliza un montón y se piensa como que, ay, no, sí, no, ya es algo que... Pero eso es un desequilibrio, de cierta forma, que empieza a hacer un eco gigante en las familias y que deja esta clase de huecos donde puede pasar cualquier cosa. En mi caso fue así. Mi mamá, obviamente, que tenía que apoyar a mi abuela, que fue una mamá soltera también, porque mi papá tampoco estuvo, pues finalmente tenía que salir a trabajar, tenía que hacerse cargo. Y en ese trasegar de la vida, o sea, como hay que hacerlo, ¿sí me entiendes? ¿Qué otra opción tenía? Claro, total. No podía quedarse con su hija. Pues yo fui una niña que creció así, con esa disfuncionalidad donde claramente hay estos depredadores o estos adultos que yo siento que es una oscuridad, ¿sabes? Esa oscuridad que está allí siempre. Decías que era un tío político. Sí, era un tío político que llegó a vivir a la casa de mi abuela y empezó toda una serie de abusos que duró hasta que yo tenía unos 8 años aproximadamente. Es muy loco porque este primer abuso de tantos años y de tanto tiempo le cambia a uno la psique de niño. Entonces, uno no sabe cuál es el valor de tu intimidad. Le pones un precio a esa intimidad. El abusador le pone un precio a tu intimidad. O a esa, como esa sexualidad, ¿no? Finalmente los niños están buscando, y más esos niños que crecen o viven en familias donde algo falta, donde no está ese que se pueda
conversar libremente, donde puedan tener espejos claros, donde se puedan sentir seguros y protegidos. Entran estas personas. Sí. Hablaste de que tenías 4 años, eso es una bebé, es Sí, una bebé. sí. ¿De qué manera este depredador, que no tiene otro nombre, logró ganarse tu confianza? No sé si tengas recuerdos vivos de eso o sencillamente los bloqueaste de tu memoria. Era con juegos, ¿sabes? Con juegos. Finalmente, estos abusadores, hay muchas clases de abuso, ¿no? La gente por lo general piensa que el abuso tiene que ser algo violento o tiene que ser algo así Agresivo. agresivo, exacto. En tu caso fue... Por lo general, no. Ujú. Entonces, entra toda una serie de confusión en la mente en la que uno de niño dice, no entiendo qué está pasando, ¿no? Ujú. De momento. Entonces, hay una serie de mecanismos que uno empieza a encontrar para poder sobrevivir de alguna forma con algo que te genera que genera un impacto que uno no tiene las herramientas como niño para gestionar. Ujú. Entonces, era así, juegos. Era Ujú. como de que me prestaba atención. Entonces, de alguna forma, yo de niña o uno de niño siempre quiere como sentirse importante, sentirse, sí. Y son necesidades básicas que quizá tenemos todos. Y entraba de esa forma, como a generar un círculo de confianza macabro, obviamente, en el que yo terminaba en esta serie, en esta clase de juego secreto, Ujú. en el que finalmente era abusada durante este episodio inicial de varios años, hasta que tuve 8 años, Sexualmente. sexualmente. Este primer episodio no fue con penetración, Ujú. pero obviamente que, pues, Tocaba todas tus partes. sí, digamos que entre muchos otros juegos, ¿no? Yo siento que estuvo muy cerca a pasar más allá, ¿no? Pero sucedió que cuando yo tenía como 8 años, salí a jugar al parque y recuerdo que era un parque cerca de la casa y tenía como esos circulitos, esas rueditas que rodean el parque. Sí, Y yo esos jueguitos de niños. sí, y yo daba botes ahí, daba botes. Entonces, en esas que yo, claro, recosté mi barriga así contra el, bueno, esa, Como la sillita. sí, como eso, esa Sí. baranda pues que Ujú. recubría el parque y yo sentía el sonido de mi corazón, pero lo sentía cuando yo apretaba mi barriga. Ujú. Entonces yo dije, yo tengo algo en la barriga que late en medio de la inocencia, ¿no? Y yo decía, yo estoy embarazada. Y o sea, me lo creí, ¿Y qué edad tenías? como entre 7 y 8 años. Y yo me lo creí. Y dije, miércoles, ¿qué hago? O sea, yo empecé a pensar como yo no sé, no sé qué hacer con esto. O sea, tengo mucho miedo. De verdad tenía pánico. Estaba aterrada de pensar en que podía estar embarazada. Y me acuerdo yo que hubo un episodio en el que yo traté de decírselo a mi mamá mucho antes. Era mucho más chiquita. Ujú. Eh, ¿Y qué te dijo? Pues es una situación dura, ¿sabes? Yo hoy entiendo que no es fácil enfrentarse con estas cosas que dan tanto pánico y que así sea una mamá o así sea una persona mayor, no hay las herramientas para saber qué hacer en esto. O sea, es muy fácil entrar en pánico, es muy fácil la negación, es muy fácil porque no es duro enfrentarse con esto. Mi mamá como que me dijo, ¿qué estás diciendo? O sea, Le contabas, sí, yo pasa le esto conté, con mi sí, tío, me exacto. siento así. Ajá. Entonces ella lo que hizo fue llamarlo a él, ¿no? Porque él además vivía en la misma casa y lo enfrentó y me dijo como, Nicole me está diciendo esto y esto y esto.
Obviamente yo entré en pánico Claro. y yo dije, es mentira, es mentira, es mentira todo, no, es falso. Tú misma negaste lo que habías afirmado. Claro, porque me moría de miedo, me moría de miedo. Entonces, digamos que el tema quedó ahí, ¿no? Entonces yo, finalmente eso siguió, él seguía viviendo en la casa, pero yo dije, esto no lo voy a hablar jamás, o sea, si ya, o sea, no. Sí, claro. Y era algo como que yo tenía que vivir yo sola, o sea, yo recuerdo también igual ser una niña que no encajaba en ningún lado. El único lugar donde siento que podía ser medio yo era donde podía hacer música. De resto recuerdo en el colegio estar supremamente aislada, no encajar en ningún grupo de nadie, no ser tan rara, ¿no? Y ni saber por qué. ¿Y a esa edad eras consciente de que lo que te estaba pasando era incorrecto o esta persona logró lavarte el cerebro hasta el punto de hacerte creer que eso estaba bien? Mira, yo siento que sí hay un punto, mira, esto es clave para entender el trauma y qué hay detrás del abuso. Y es que todas las mujeres, particularmente, tenemos un órgano especial exclusivo para el placer. Exclusivo para el placer. ¿Qué pasa si a ti de niña te estimulan tempranamente un órgano que es exclusivo para el placer? Que sientes placer. ¿Y qué pasa cuando un niño no es iniciado tempranamente y no tiene las herramientas para poder digerir todo esto que está pasando? Que dice, yo siento placer, pero sé que esto está mal, pero siento placer, pero esto está mal. ¿Sí me entiendes? Se sienten cómplices o sienten que están haciendo algo mal, ¿no? Está mal. Esto está mal porque yo sentí algo, ¿sí me entiendes? O sea, y algo más supremamente desconocido. Claro. O algo, sí. Entonces, parte de tratar con este trauma es poder llenarse de ese amor infinito que se necesita para devolver y verte a ti como una niña, ¿sabes? Porque pasa que, claro, cuando ya uno empieza a liberar y a hablar y se rompe el secreto y bueno, todo esto, pasa que uno se siente terriblemente culpable porque uno se ve con la conciencia de hoy, ¿me entiendes? Entonces uno se ve como, ¿y yo por qué no hice esto? ¿Por qué no hice como si uno de niña tuviera la conciencia que tienes hoy? Claro, ajá. Entonces empieza todo un proceso en poder ir amorosamente a ver esa niña y a reconocer qué era exactamente lo que vivía y lo que sentía y lo que pasaba. Es un proceso absolutamente doloroso, dolorosísimo. Yo no sé de dónde saqué la valentía para volverlo a hablar, pero esta vez yo ya no estaba tan chiquita como que me lo tomaba o que lo normalizaba, pues porque pasa que llega un punto en el que se normaliza esto y tú lo ves o lo hablas desde una forma disociativa, ¿sabes? O sea, como sí, o sea, como que yo recuerdo muchas veces incluso hablar de mis abusadores cuando no había hecho todo mi proceso de sanación, como si fueran unas buenas personas. Dices, Miss, ¿hubo alguien más? Sí. Mi segundo abuso, bueno, este primer abuso, yo lo hablé ese día con mi mamá, el día que tuve ese miedo de que sentía que ella se iba a dar cuenta, pero claro, yo se lo hablé y estaba súper mal. ¿Qué le dijiste? Yo se lo volví a decir y le dije, mamá, yo tengo algo que decirte, pero yo obviamente se lo dije ya súper descompuesta, súper llena de miedo y yo siento que de cierto punto como que mi mamá intuía algo, ya lo sabía. Y mi mamá esta vez reaccionó de una manera supremamente distinta. Entonces me acuerdo que yo se lo dije y ella salió gritando, cogió una varilla que tenía, este señor bajó. En ese entonces mi mamá tenía una pareja y fue todo un escándalo, ¿no? Entonces todos bajaron y como que fue un escándalo absurdo, o sea, como que no fue... fue algo traumático realmente. Claro. Fue muy traumático. O sea, fue como que... Y aquí la importancia de verdad saber cómo manejar estas situaciones y saber que si
que si un niño que habla de abuso se enfrenta a un mal manejo, nunca más se va a sentir en confianza de volverlo a hablar, de poder decir, me pasa esto, porque va a tener miedo de que suceda algo así, algo que diga, yo provoqué esto, yo tengo la culpa, yo... Claro. Pero reaccionó con esta varilla, fue Sí, a... recuerdo que en ese momento fuimos, me llevaron a medicina legal y hubo todo un proceso. Este señor claramente se desapareció, se perdió, se fue de la casa, yo nunca más lo volví a ver, pero digamos que fue un tema que se quedó ahí. Como en silencio. Sí, ya, no se hable más de esto en el pasado no existió, ya. Pasó el tiempo y nosotros nos fuimos de esa casa, nos fuimos para la casa de... Sí, para otra casa, en ese entonces vivíamos en la casa de mi abuelita, ya nos fuimos a otra casa. Y en esta otra casa, pues el episodio se volvió a repetir, pero esta vez con la pareja de mi mamá. Y te digo que yo era una niña, tenía 10 años. Entonces yo claramente no sabía cómo enfrentar esto. O sea, yo decía, qué mierda, esto está volviendo a pasar. No sé, no, o sea, no entiendo. O sea, Increíble. no sé, es mi culpa, es mi culpa. Yo no, ¿cómo le voy a decir esto a mi mamá? También si esto es algo terrible, es algo que... Y finalmente pasa algo que es como esos mecanismos de defensa. Esas Ujú, cosas que a veces uno juzga muchísimo de uno mismo, pero que finalmente llegan a salvarte ujú. en determinado momento. Y esa disociación es que en los episodios yo me congelaba. Quedabas estática. Me congelaba y me iba. ¿Aquí sí hubo Entonces, penetración? sí, en este segundo abuso fue, fue muy duro. Fue demasiado duro. Este fue durísimo, además, porque, claro, yo era una víctima fácil. Es que yo ya estaba acostumbrada. Yo ya venía desde los 4 años viviendo un episodio que no era ajeno para mí. Y esta persona en esta ocasión, ya con 10 años, ya tenías una mente un poco más avanzada. em, ¿Cómo logró acceder? ¿Cómo logró enredarte en su juego macabro? Ah, ok, yo recuerdo que ese primer episodio fue él tratando de hablar conmigo. Mira, yo siento que gran parte de esto viene de ese vacío de mi papá, que finalmente, eh, aunque debo decir que mi mamá ha sido una madre excepcional, ¿sabes? Ujú. En medio de toda esta situación tan dura que ha pasado, jamás quisiera que mi mamá fuera distinta porque hoy la veo como mujer y la veo atravesando un montón de procesos increíbles y veo su valentía y su fuerza y todo lo que hizo para sacarme adelante, que la amo y la abrazo y la reconozco. Pero Ujú, también era una niña. Cuando me tuvo claro. tampoco tenía eh, herramientas. También estaba muerta del susto. ¿Y a ese personaje lo Entonces, sentías como un papá? este personaje, yo siento que no. No, es muy difícil finalmente. Claro, digamos que él no... Yo tenía ese anhelo en mi corazón, ¿sabes? Tenía ese anhelo De tener un de papá. tener un papá. Entonces, finalmente trataba como de idealizar ciertas cosas, pero en el fondo yo sabía que eso no iba nunca a ser. Ujú. ¿Sí me entiendes? Sin embargo, él se valió de eso como para acercarse a mí de una forma como preocupada, ¿no? Que Por ahí jamás, empezó. exacto, que jamás nadie había hecho. Jamás nadie se me había acercado a decir como, ¿y cómo fue? ¿Y qué pasó? Y tal. Pero ven acá, en algún momento para él empezar con este proceso, fue como tu, no sé si decir paño de lágrimas, pero fue como esa persona que escuchó la historia del abuso anterior. O sea, como que en algún momento le contaste, mira, me pasó Él se acercó a esto. preguntarme, ese fue mi primer episodio de abuso con él. Que él, claro, mi mamá trabajando, porque mi mamá siempre estaba trabajando, siempre fue el sustento del hogar. Él se acercó a decirme, bueno, ¿cómo fue?
Y dentro de ese cómo fue, lo invadió la oscuridad absolutamente. Y empezó a hacer preguntas más detallistas como de ¿y qué te hacía? Y te hacía esto y te hacía no sé qué. Y dentro de eso, de repente yo me encontraba de nuevo en otro episodio de abuso que no tenía ni idea cómo trabajar, pero esto era algo muchísimo más fuerte. ¿Me entiendes? Además porque yo ya no era tan chiquita. Uy, no. Entonces, simplemente volvió a ocurrir y obviamente viene este mecanismo de parálisis, de me congelo, porque ¿sabes qué pasa? Es que uno de niño, ¿cómo se defiende? Sí, O no. sea, ante alguien que es muchísimo más fuerte o ante... entonces, es como un mecanismo sí, de supervivencia para sobrevivir ante una situación que uno no tiene ni idea cómo manejar. ¿Y en esta ocasión hubo violencia? No, eh, no hubo nunca violencia. Siempre fue como como esta manipulación o como este canje, ¿sabes? Siempre en los abusos hay esto de te pago, ¿no? De te Ujú. doy un dulce, de te doy plata. ¿Cuál era su pago para poder hacerlo? Dinero, Ujú. dinero. Entonces, y fíjate que esto era algo más absurdo todavía, porque termina uno sintiéndose como, esto es algo fuerte, pero como una niña prostituta, ¿sabes? Como desconectado uno absolutamente de uno mismo y aprendiendo eh, a relacionarse uno con la vida desde esa desconexión absurda. Yo recuerdo que a mí, por lo menos dentro de mi proceso de sanación, algo que me ha costado mucho es volverme a conectar con mi seguridad y aprender a poner estos límites. Aprender a poner límites. Es algo que eh, me ha costado y me ha costado mucho Ujú. porque no tenía esas herramientas de antes y claro, estaba acostumbrada a relacionarme con la vida desde un lugar donde yo no valgo, donde valgo un peso o donde eh, estoy completamente desconectada, donde mi autoestima está por el piso, donde soy culpable, donde soy esa, como esa niña prostituta de alguna manera. Y esto es supremamente doloroso. Es dolorosísimo. Es muy doloroso. ¿Esto pasó desde los 10 años hasta qué edad? Hasta los 16 años. Mucho tiempo. Sí, fue muchísimo tiempo. Y claro, este segundo abuso era mucho más absurdo porque, por lo menos yo no recuerdo ni siquiera en qué momento yo perdí mi virginidad. No recuerdo. No sé. No sé cómo pasó ni cuándo pasó. No tengo ni idea. Eh, o, bueno, este episodio frenó porque este personaje me embaraza cuando yo tenía 15 años, 16 años más o menos, ¿sí? Eh, y, y esto fue supremamente traumático para mí. Obviamente ir a un lugar de abortos y estar tan disociada, ¿no? Y de ir a ese lugar de abortos a decir que es que él es como mi papá y que me está acompañando porque es la única persona que me apoya, ¿no? Pero que además te embarazó. Exacto, exacto. Esa es la disociación tan absurda, ¿sabes? De este embarazo, ¿cómo te enteraste? ¿Cuál fue ahí ese proceso? Porque finalmente yo no tenía, o sea, no tenía em, una, una vida sexual con nadie, ¿no? Y este, mi periodo siempre fue como muy irregular, yo supremamente desconectada obviamente de mí misma, no puse atención hasta que llegó un momento en el que yo me empecé a sentir mal, me empecé a sentir rara. Eh, y, y sí, yo supe de esto cuando tenía ya como unos 3 meses, un poco más. Ujú.
¿Te enteraste por el tamaño de tu estómago, por una prueba? Por cambios y yo quise hacerme una prueba. Ujú. Y eso todo el tiempo fue en secreto entre él y tú. Sí, todo el tiempo en secreto. ¿Qué te dijo Todo cuando el le tiempo. informaste estoy en embarazo? ¿Qué creerías tú? Obviamente que eso no era su responsabilidad, que yo quién sabe qué estaba haciendo, que, en fin. Y fuiste a esta clínica y ahí acabó la historia. Yo siempre trataba ¿sabes? Es que es algo muy... es algo que hay que tratar con muchísimo amor y sobre todo con muchísimo amor hacia uno mismo y comprensión hacia uno mismo Ujú. para poder liberarse de la culpa y entender que uno es una víctima y luego un proceso gigante para liberarte de la culpa y además del victimismo Claro. y empezar a ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Sí. ¿En qué momento le dices a tu mamá lo que estaba pasando? Uf, años, añísimos. Yo la verdad pensé que yo me iba a ir a la tumba con esto. Dije, este es mi secreto más grande, esto yo jamás se lo voy a contar absolutamente a nadie. ¿Y qué hizo que se rompiera ese miedo y decidieras, a pesar de todo lo que atravesaste, darle un sí al amor? Mira que mi relación con Cami, pues nosotros empezamos trabajando, tocando juntos, pero él también venía de una relación, de estar como 5 años solo, de una relación en la que no le fue muy bien. Y, y pues yo también estaba en un momento perdido en mi vida, estaba perdida, Ujú. estaba tratando de encontrarme de alguna forma. Y yo recuerdo que entra Cami en mi vida y yo empiezo a sentir cosas por él, pero con este miedo absurdo al compromiso, a confiar, a creer en alguien, a mostrarme realmente como soy. Entonces, yo soy una persona sensible, Muy. altamente sensible, y he tenido que reconciliarme con eso. He tenido que reconciliarme con el hecho de sentir demasiado y de saber que esa es mi fortaleza y que no es mi debilidad. Y eso me ha costado años para poderme sentir cómoda conmigo misma. Entonces antes pasaba que yo no me mostraba nunca como eso, no me mostraba como esa mujer sensible que soy, sino que me mostraba de otra manera para, claro, protegerme de mil Ujú. cosas. Entonces Camilo también estaba como que, y no entiendo, no sé si meterme ahí, si no meterme ahí, si... En fin, yo empecé un proceso de oración fuertísimo. Entonces me acuerdo que yo me levantaba todos los días y oraba. Y yo llegó un punto en el que entendí y yo dije, espérate, yo sí tengo papá, yo soy hija de Dios. Y si Dios es mi papá y es el creador de todo lo que es, de todo lo que existe, es un papá increíble, es el mejor papá de todos. Y yo no soy cualquier hija. Entonces, si Él es mi papá, los papás no van a querer que los hijos sufran. Los papás no quieren que los hijos sufran. Y yo lo empecé a entender y que eso fue como una iluminación en mi vida a través de esa oración y de esa conexión. Ujú. Entonces yo le oraba así a Dios fuertísimo y yo le decía, Dios, me duele. Yo quiero cosas buenas para mi vida. Le decía, si tú quieres lo mejor para mí, por favor, permite que eso mejor para mí venga y aleja lo que no es bueno para mí, pero por favor que no me duela, porque me duele. Ujú. Y dentro de todo ese proceso fue como Cami, de momento que no sabía si involucrarse conmigo o no, yo entendí como, ok, Ujú. debo alinearme conmigo y realmente creo que eso fue un acto profundo de amor hacia mí, que yo siento que me alineó en frecuencia para poder encontrarme con una persona que, que, que es gigante, ¿sabes? Es un hombre maravilloso, amoroso y que es profundamente sanador y que ha sido parte fundamental de mi proceso de sanación. O sea, yo diría que si este
podcast pudiera resumirse en una palabra o en una frase, sería el amor sana. Al tú ponerle nombre a lo que sientes, no sé, es como este capítulo de los hermanos Grimm donde se aparece un demonio y tienes que llamarlo por su nombre para que se libere el hechizo, la maldición, esto. Entonces poder decir, ok, lo que siento es miedo, es vergüenza, es culpabilidad. Y empezar a reconocerme en todo esto. Y obviamente Camilo, haciendo todo ese proceso conmigo de la manera más amorosa y valiente posible, ¿sabes? Y respetuosa, además. Él me ayudó, realmente fue como una guía que me ayudó a darme cuenta de que no tenía culpa, de que era una niña. Totalmente. De que era una niña que venía siendo abusada desde los 4 años. Y cuando le contaste esto a tu mamá, que además muy cruel, porque era la segunda vez que te enfrentabas o que se enfrentaban las dos a un episodio de este tipo, ¿cómo fue ese momento? Fue fuertísimo. Pues mira que hubo un momento en el que yo dije, claro, ya cuando yo hablo y soy consciente de esto y soy consciente de que de mi disociación, de que, claro, yo separaba a este personaje, o sea, para mí todos mis episodios de abuso no existían cuando yo compartía en familia con ese personaje o cuando, ¿sí? O sea, era un secreto de los dos, de alguna manera. Sí, sí, pero es un secreto, es algo muy manipulado Claro. en la cabeza de una niña, además. Sí, o sea, entonces yo no dejé de ir a mi casa, dejé de ir a la casa de mi mamá. Como para no encontrártelo. Claro, entonces yo dejé de ir a la casa, entonces yo recuerdo que cada que quería ver a mi mamá, pues yo, no sé, iba a su trabajo. ¿Y no se le hacía sospechoso Le como que invitaba a no fueras a la almorzar. casa? Claro, sí, mi mamá me decía como que tú no vienes, tú no sé qué, y yo decía como, ay Dios, como quisiera. Decirle. Sí, pero no. Y después de eso yo dije, ¿por qué? Porque tengo Porque que sentirme yo Exacto. como la culpable de esta historia. Exactamente. Era la víctima. Exacto. Y eso fue lo que hizo que yo dijera como, tengo que hacer algo. Y obviamente Cami siempre me apoyaba y me decía, tienes que hablarlo, tienes que contarlo. Pero, ok, va a ser en tu tiempo. Un día yo dije, no olvídate, yo quiero pasar Navidad con mi familia. Y como así que entonces yo no estoy pasando Navidad o no puedo hacer esto porque tengo que verle la cara a este señor. Yo ese día me llené de valor, me acuerdo que Camino estaba y yo estaba sola en mi casa y fue la primera vez que lo enfrenté. A él. Entonces yo recuerdo que yo le escribí un mensaje por WhatsApp y le dije, mire, yo sé quién es usted. Yo ya sé que usted es un monstruo. Ya sé que usted me hizo esto y esto y esto. Y fui específica y le escribí absolutamente todo. Le detallaste lo que te hizo. Ajá. Y yo al final le dije como, la verdad, no sé, recuerdo que hasta le dije, yo no sé, yo creo, o sea, no sé por qué igual Dios sigue teniendo piedad de usted. Quizás porque en el fondo tal vez espera que usted se arrepienta de, de todo lo que usted hizo. Que usted es un monstruo y yo lo veo. Entonces, obviamente no se esperaban nunca esto, pero a lo que él respondió el mensaje fue, él me lo respondió. Entonces, él me dijo como, yo sé que lo que le hice es imperdonable. Wow. O sea, aceptó. Exacto, lo aceptó. Y tú no sabes la cantidad de sueños que yo tenía, porque claro, yo ya venía de esta parte de que no era aceptado, de que no me creían, de en fin. Y yo siempre que soñaba que le contaba a mi mamá y que yo le decía, le llevaba pruebas. Y que no te creía. Y que no me creía, me soñaba mil cosas, y yo soñaba unas cosas terribles al respecto, como alrededor de eso. Y ya cuando Entonces, claro, cuando ya tuve esa prueba, yo ya tenía esa prueba, la tenía ahí. Y eso duró guardado un muy buen tiempo, pero yo ya tenía esa prueba de decirle, esta es mi prueba, de que sí pasó. Entonces yo
llegó un día en el que nos encontramos en casa de mi abuela. No, ni siquiera fue planeado. Yo no esperaba decirle nada. Y este personaje, obviamente yo trataba de evitarlo siempre. Claro. Y este personaje llegó de repente. Entonces yo estaba ahí como, di tú hablando contigo así, como con mi mamá. Cami estaba a mi lado y... Cami estaba presente. Cami estaba ahí. Y él llegó y saludó a mi mamá y yo le di la espalda, ni siquiera lo miré, no lo determiné, no, nada. Ay, no. Entonces obviamente mi mamá me dijo como, ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué ni siquiera lo saludas? Y yo, ay, mami, perdóname, sí, tienes toda la razón. Ay, no. Entonces, me acuerdo que yo salí como de esa habitación y luego vi que él entró a la habitación y yo empecé a escuchar lo que le decía a mi mamá y empezó a discutir con mi mamá. ¿Y Entonces, estaban hablando de ti? Sí, empezó a decirle como, y ahí está ella que ni siquiera saluda y no sé qué y tal, y empezó a discutirle a mi mamá. Ok. Y yo le estaba viendo así como de lejos. Y yo dije, no puedo permitir más esto. Mira, a mí me temblaba absolutamente todo. Era como enfrentarme a un monstruo, a mi miedo más grande. Y yo recuerdo que yo así temblaba. Yo lo miraba y tenía una efervescencia, o sea, algo así que yo dije, y respiré y lo vi. Y ese día lo enfrenté cara a cara y lo miré. Y le dije, ¿a usted no le quedó claro el mensaje que yo le mandé? Ay, Dios. O sea, ¿qué parte está de que usted no es bienvenido en esta casa? De que usted se tiene que ir. Ay, no. De que yo no estoy hablando, no quiero contar esto por evitar un dolor gigante. ¿Tu mamá escuchó eso? No. Yo lo hablé así como en privado, o sea, como en privado con él. Y claro, de alguna forma como que se sabía que estábamos hablando bajito. Y este personaje en medio de todo empezó como a distorsionar y a hablar cosas, ¿no? Como de otras cosas. Así en voz alta. Como de, no, y es como la otra vez, ¿qué tal cosa? Y de repente me decía acá, pero es su mamá, dígale, ¿por qué tal cosa así? Ay, no. Y yo lo veía así, mira, ese día yo lo vi diminuto. O sea, ese día yo lo vi y yo dije, aquí ya no está la niña. Yo no soy esa niña. Yo ya me puedo defender de usted. Usted ya no tiene poder sobre mí. Y lo vi diminuto. Y se fue. Y claro, ya después yo quedé así con esa adrenalina 1000. Y yo llegué y me senté enfrente de mi mamá. Y Cami, que me conoce, papá, lo notó así inmediato. Y me escribió por WhatsApp. Me dijo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Te pasó algo? Yo le dije, sí. Le dije, no, estoy bien. Estoy temblando. Estoy desencajada. Estoy súper mal. Acabo de enfrentarme con el personaje. Y Cami me dijo, ¿no crees que ya es momento de contarlo? Y a mí se me hervía todo. Yo decía como, no sé cómo lo voy a hacer, no sé. Y los dos así hablando, ¿no? Mi mamá enfrente mío. Y yo le dije, no, me temblaba todo. Y yo dije, solamente le escribí a Cami, ayúdame. Ayúdame. Y Cami me ayudó. Cami dijo, ok, vamos a empezarlo a hablar desde obviamente un respeto absoluto. Y lo empezamos a hablar. Y ¿Con tu mamá? con mi mamá. Yo tenía mi prueba y le mostré la prueba a mi mamá. Ay, no. Esto para mi mamá obviamente ha sido durísimo. Ella decidió como enfrentarse sola a esto, ¿no? ¿Y qué te dijo? Mi mamá fue un proceso muy duro, muy duro. Ella, yo creo que sentía, no sé si, es que no puedo decirte que sentía mi mamá. Lo que yo creo que sentía mi mamá quizá era vergüenza conmigo. Duró un tiempo en el que le costaba mirarme, en el que le costaba, en el que llegaba a mi casa y yo no sabía qué hacer sino atenderla porque sentía que había sido, o sea, claridad gigante. ¿Sabes qué? Lo más duro de todo este proceso es eso. Finalmente yo puedo lidiar
conmigo. Yo puedo lidiar con mi dolor y puedo enfrentarme a eso yo, porque lo puedo sentir yo. Pero ver que las personas que tú amas, sufren, Difícil. eso es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. ¿Cómo está la relación de ustedes hoy? La relación de nosotras hoy es hermosa. Mi mamá es una mujer poderosa, es una mujer amorosa, es una mujer hermosa, es una mujer que siempre tiene fuerzas, que siempre está pensando en trascender, en que a pesar de lo duro que le toque, ella siempre se ingenia la manera de mantenernos, de soportarnos, y finalmente todo esto me hizo no verla como mamá, sino como mujer y ver una mujer rota. Finalmente siento yo que el sanar eh, todo este proceso de los abusos es conectarte tú con ese amor que todo lo cura, ese amor que todo lo puede, ese amor que todo lo sostiene, porque finalmente somos una red, ¿sabes? Todos estamos conectados, absolutamente todos. Y por eso es tan importante romper el secreto, por eso es tan importante normalizar el hablar de estas cosas para poder reaccionar a tiempo, para que no haya más personas que como yo a sus, no sé, en sus 30, quizá 40 años, hayan tenido que vivir 10, 20 años o más de su vida cargando un dolor y cargando un peso gigante, porque hay un secreto, hay algo de lo que no se habla, hay algo de lo que es importante hablarlo, para que se pueda detectar a tiempo, para que podamos estar alerta con nuestros niños, para que nuestros niños cada vez tengan más herramientas para defenderse, para cuidarse. Es muy importante. ¿Por qué te atreviste a hablar de esto hoy? Porque mm, siento que por primera vez estoy haciendo algo en mi vida que tiene sentido y es salir con mi música. Estoy grabando un álbum, son 9 temas que han sido parte clave de mi proceso de sanación, que eh, a mí me han servido durante todo este tiempo, que, que recurro a ellos como una herramienta para conectarme con la vida, para conectarme con mi propósito, para darle un sentido a todo. Y siento que todo esto está conectado. Mis canciones también son producto de mi historia y también son producto de finalmente de que se puede sanar. En este momento, ¿cómo te sientes? Y quiero saber qué hay guardado dentro de ti a nivel musical, porque ya es hora de que esto se sepa por todo lado. Bueno, pues a lo largo de todo este proceso de sanación, que he vivido mil cosas, duré 3 años en que perdí la voz, producto de todo esto que tenía guardado, ¿no? Y que tenía que hacer como todo este proceso también, compuse. Como loca, escribí canciones, muchísimas. Y estas canciones finalmente en su momento eran como, ¿sabes? O sea, como algo que fluía a través de mí y que al final yo luego lo leí y decía, sí, me siento así. Así me siento y no encuentro otra manera de expresarlo mejor, ni de liberarlo mejor, ni de vivirlo mejor, ni de entenderlo, ni de sentirlo, ni de gestionarlo, ni de que, o sea, las canciones se convirtieron en una herramienta poderosísima y son una herramienta poderosísima para mí personalmente, porque no tenía nunca pensado, o sea, en ese momento donde estaba escribiendo canciones, cero pensaba en compartirlas. Sí las tenías O sea, guardadas. no tenía una expectativa de voy a hacer esto porque tenía tantas cosas que gestionar en mi vida que ni se me pasaba por la cabeza pensar en que me iba a meter en una vaca loca, en otra vaca loca, o sea, no. Y este momento, siento que es un momento en el que el momento que es, ¿sabes? A veces
es el momento que es. Y te fuiste a Estados Unidos y ¿qué hiciste allá? ¿De qué viviste? Ay, fue la locura. De hecho, bueno, parte de todo este proceso de hacer el álbum es también compartir con todos de dónde viene todo, ¿no? Y contarles desde el principio toda mi experiencia. Así que en Instagram tengo unos pequeños reels donde les voy contando absolutamente todo porque además grabé todo mi proceso. ¿Cómo se llama el álbum? El viaje. Se llama fue El viaje. tu viaje. Y fue mi viaje. Yo creería que esa sanación, más que un viaje literal. Además que fueron 9 meses, ¿no? Entonces esto también me ha ayudado a crear todo un álbum conceptual que gira alrededor de el 9, donde ese 9 es ese ciclo completo. Entonces van a ser 9 canciones. Fueron 9 meses los que estuve también encontrándome en Estados Unidos, a mí misma, yo sola, porque además fui sola y fui como, fue bien especial, la verdad, como te tocó encontrar lavar mi fuerza. platos. Sí, de todo. Yo te voy a pedir un regalo. Vas a elegir de esas 9 canciones una que más que un regalo para mí, quiero que sea un regalo para quienes te están viendo, te están escuchando y para ti, porque pues esas canciones que grabaste en ese álbum nacieron de tu corazón, hacen parte de tu historia, son escritas por ti. Pero elige una con la que quieras cerrar este episodio y que además sientas que va a ser sanador para quienes escuchen y vean esto el día de hoy. Pero lo tengo que pensar. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Feliz. Por favor, o sea, regálense este momento, porque de verdad... No, o sea, no puedo decir lo que esta canción significa para mí, lo que representa para mí. El día que la estaba grabándola, ese día la grabé y salió súper rápido y yo ya la escuché el día que la estaba grabando. Y no puedo decirte que lloré como una niña en ese estudio. ¿Y sabes por qué lloré? Porque sentí que era el fin. Sentí que era el fin de todo lo que había vivido y que iba a empezar algo nuevo, algo lindo, algo feliz. Hoy el día está bonito, no hacen falta requisitos para estar feliz. Entra el sol por mi ventana. Veo las hojas como bailan en su ir y venir. Sé que siempre han existido mariposas que contrastan con el verde de las hojas, pero hoy vuelan para mí. Creo que ningún día se le parece, a pesar de haber más días como este, porque hoy me siento tan feliz, porque hoy decido ser feliz. Feliz porque aún tengo mis pies para el camino. Feliz porque hace sol, pero también porque hace frío. Feliz porque lo elijo. Feliz porque respiro. Porque ya he llorado tanto que me aprendí el recorrido. Feliz de tener miedo. Feliz desde muy adentro, feliz de sentirlo todo y de caer en el intento, feliz de sentirme tonta y de las cosas que me agobian, feliz de haber nacido en esta tierra tan hermosa. Sé que siempre han existido mariposas que contrastan con el verde de las hojas, pero hoy vuelan para mí. Creo que ningún día se le parece, a pesar de haber más días como este, porque hoy me siento tan feliz. Porque
porque hoy decido ser feliz. Hoy el día está bonito